Bueno, buenas noches. Buenas noches aquí en Guatemala. No sé, en California, ¿qué hora es, Mary? Bueno, y hay quienes nos están viendo la grabación también, probablemente en otro horario. Pero es un gusto estar con ustedes nuevamente. Y pues hoy seguimos con este apasionante estudio del Jesús no conocido. A mí por lo menos me está apasionando, espero que ustedes también, porque pues siempre tiene cosas nuevas que hablarnos el Señor y el objetivo pues obviamente es que Él trabaje en nuestros corazones, en nuestras mentes, que podamos conocerlo mejor para, para poder seguirlo, para poder imitarlo y, y poder aprender más a Él. Bueno, el tema de hoy es el bautismo y la tentación de Jesús. Vamos a estar hablando de eso. No estamos, como hemos dicho anteriormente, estudiando algún libro en particular, como hemos hecho anteriormente, sino que estamos usando, pues, básicamente los 4 evangelios para poder explorar sobre la vida y el ministerio de Jesucristo. Y por supuesto usamos citas de otros escritos de la palabra del Señor. Nos basamos en la palabra del Señor. La semana pasada hablamos del ministerio, bueno, la parte de- que involucra a María, del nacimiento y la crianza de Jesús. Hablábamos de que pues ha de haber sido eh, un reto para María educar, criar y educar a Jesús, ¿verdad? Porque fue un niño normal. El día de hoy vamos a ver que Jesús necesitaba ser 100% humano para poder cumplir su misión. Entonces, pues fue un niño como cualquier otro que pasó por todo el proceso, desde estar en el vientre de María, todo el proceso de gestación, desde ser un bebé indefenso que dependía de sus padres, de José y María, para sobrevivir, su niñez, su adolescencia. eh, la Biblia no nos relata mucho de eso, pero pues es lógico suponer que pasó por todo el proceso de un niño normal, como tenía que ser. Después entramos ya al inicio del ministerio de Jesús. Y el ministerio de Jesús inicia eh, con el bautismo. Juan el Bautista, pues sabemos que era primo de Jesús. Nació 6 meses antes de Jesús. Lo vimos la semana pasada cuando hablamos de que el ángel que anunció a María que iba a ser, pues, que había sido escogida para llevar en su vientre al Salvador del mundo. Ese mismo ángel había anunciado antes a otra pareja, a un sacerdote y a una mujer estéril, a Elizabeth, que iban a tener un hijo también. Eh, Prácticamente fueron 2 milagros al mismo tiempo. El milagro de la concepción virginal de Jesús y el milagro de esta pareja de ancianos. Encima eran ancianos y en su vejez esa mujer estéril, se abrió el vientre de esa mujer estéril, la matriz de esa mujer estéril para que pudiera concebir a un hijo. Esta Elizabeth era pariente de María, algunas versiones dicen prima de María, y pues eso fue 6 meses antes. Eh, Primero el ángel anuncia a Zacarías y a Elizabeth que van a tener un bebé, y 6 meses después anuncia a María, pues el nacimiento virginal de Cristo. Entonces, ese bebé era Juan el Bautista, no Juan el apóstol que nos escribe el Evangelio de Juan, sino Juan el Bautista. Era eh, el que tenía que preparar el camino de Jesús, porque así lo habían anunciado los profetas, como Isaías. Entonces, Juan nace 6 meses antes, por lo tanto es mayor que Jesús. Sin embargo, cuando Jesús está predicando, perdón, cuando Juan está predicando y anunciando a Jesús, dice, eh, él era antes que yo. Eh, Juan nace 6 meses antes, sin embargo, dice que Jesús era antes que él, porque Juan sabe que
Jesús es Dios, que es el Hijo de Dios y que ha existido siempre. Entonces, vamos a ver esa parte donde Juan está en el desierto. No vamos a ver todo el capítulo por cuestiones de tiempo. Hay una parte donde se narra cómo Juan se vestía incluso, pero pues obviamente vamos a tratar de ir a lo que atañe para la lección de hoy. Tengo que hacer una maniobra aquí para que ustedes puedan ver la presentación completa, entonces por eso es que la pongo primero y después me salgo y la vuelvo a poner porque es la forma que he encontrado para que pueda funcionar mejor. Bueno, entonces tenemos aquí el tema del bautismo y la tentación de Jesús. ¿Sí pueden ver la gráfica? Ok. Nos vamos a basar en Lucas y en Mateo. Vamos a estar viendo varias porciones. Entonces, empezando por Mateo, que él nos describe el bautismo de Jesús. Y dice aquí, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los versículos que se están omitiendo aquí es donde pues él anunciaba el camino del Señor y todo lo que ya vimos. Pero el versículo 5 dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Esto de toda Judea, toda provincia alrededor del Jordán, esto es algo, es una forma de escritura que se utiliza en la Biblia, que es como cuando nosotros decimos, es que toda Guatemala estaba ahí, ¿verdad? No es literal, es una hipérbole, o sea, es una exageración, pero es algo común en el lenguaje. Entonces, es común en el lenguaje castellano y era común en el hebreo y en el griego. Entonces, no es que toda Jerusalén estuviera ahí, toda Judea, sino a lo que se refiere aquí Mateo es que había mucha gente, que mucha gente llegaba. El mensaje de Juan el Bautista, por lo tanto, era poderoso. Pero, ¿qué predicaba Juan? El versículo 2 dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan predicaba arrepentimiento. Y entonces salía pues, el pueblo y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Entonces entendemos aquí que el bautismo que Juan predicaba era un bautismo de arrepentimiento para confesión de pecados. De hecho, la palabra bautizo, si mal no recuerdo, se refiere al proceso que se hace para teñir una tela, que la tela se sumerge en un tinte y se le cambia el color. Entonces, el bautizo era de arrepentimiento. Y arrepentimiento no es, como ya lo hemos mencionado anteriormente, lamentarse por lo que uno ha hecho, sentirse mal. Pues qué bueno que uno se sienta mal, pero la palabra arrepentimiento significa cambiar de rumbo. No sirve de nada sentirse mal si no hay un cambio. Entonces, el bautismo de arrepentimiento requería un cambio, por eso se compara con el teñir una tela blanca, por ejemplo, teñirla de verde o de azul, no sé, pues definitivamente cambia. Hay un cambio en la tela. Entonces tenía que haber un cambio en la persona, un cambio de arrepentimiento. Y dice el versículo 13 que vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. La pregunta que nos hacemos es, ¿tenía Jesús algo de qué arrepentirse? ¿Acaso se recordaba de que pues en su infancia, en su adolescencia, había pecado y tenía que arrepentirse y como que arrancar, bueno, voy a empezar mi ministerio, me voy a arrepentir de las cosas malas que he hecho, de mis pecados y voy a empezar de nuevo? ¿Sería eso el caso de Jesús? Pues, si vamos a Hebreos, vemos que el escritor de Hebreos dice que
No tenemos un sumo sacerdote que no nos comprenda, que no pueda compadecerse de nosotros, sino que tenemos a uno que ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Y por eso podemos confiar en que Él tiene misericordia de nosotros porque ha pasado por todo, sufrió por todo. Entonces Jesús no pecó. Y entonces Jesús no pecó porque fue a que se bautizara. Y en la reacción de Juan lo vemos. Juan no quiso, Juan se le opuso. No voy a hacer eso. Yo necesito ser bautizado por ti, le dice, y tú vienes a mí. Pero Jesús le responde, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan pues no tuvo más remedio y dejó que lo bautizara. Pero vamos a la duda, vamos a tratar de contestar la pregunta que no es algo fácil de contestar. De hecho, pues ha sido motivo de debate durante mucho tiempo y hay diferentes opiniones en cuanto a por qué Jesús se bautizó. Pero bueno, vamos al punto que el bautismo era para arrepentimiento, para perdón de pecados. Pero, por ejemplo, si pensamos en el bautismo actual, nosotros cuando nos bautizamos, pues nos identificamos con Cristo, nos identificamos con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. De hecho, en algunas iglesias, cuando se sumerge a la gente, porque sabemos que en algunas iglesias se sumerge, en otras simplemente es por abstracción, por otro sistema. Cuando se sumerge a la persona se le dice muerto al pecado, y cuando sale vivo para Cristo. O sea, el simbolismo es que nos identificamos con Cristo en su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección. Entonces morimos al pecado y vivimos para Cristo. Nos identificamos con Cristo. Bueno, hay autores que dicen que Cristo necesitaba identificarse con el ser humano para poder realmente cumplir con su ministerio. Él tenía que identificarse con nosotros, él tenía que mostrar que, como cualquier ser humano, pues tenía que cumplir con las exigencias de la ley. Recordemos que Cristo dijo, yo no vine para eliminar la ley o para abrogar la ley, sino para que se cumpla. Entonces, él tenía que cumplir la ley. O sea, la ley no exigía, por ejemplo, el bautismo, pero la ley decía que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, la clave está en el versículo 15, donde Jesús le dice, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Si analicemos qué significa justicia, bueno, sabemos que Dios es un Dios justo, pero en nuestro mundo existen lo que se llaman los tribunales de justicia. Existe en nuestro país el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo es el que pues, pone las leyes, el ejecutivo el que se encarga de agarrar a los delincuentes y el judicial es el que juzga, el que establece justicia. ¿Y qué es la justicia? Pues condenar al criminal y absolver al que es inocente. Sabemos que nuestra justicia no es justa porque hay muchos inocentes que son condenados y muchos criminales que andan sueltos. Pero el objetivo de la justicia es eso, es condenar al que ha cometido una falta. Alguien decía por ahí, es que cuando hay exoneración de multas, eso no es justo. Y dicen, bueno, ahora se van a perdonar todas las multas de tránsito, pero ¿y los que ya pagamos qué? O sea, los que cometimos una infracción pagamos y ahora todos los demás les perdonan, pues no es justo. La justicia es, bueno, parejos, ¿verdad? El que la hace la paga. Y en la ley, pues la justicia era el que comete pecado tiene que ser sancionado. La paga del pecado es muerte. Entonces, Dios en el desierto estableció un sistema para que pudiera haber un sustituto, porque si no, se mueren todos, o nos morimos todos, pues, porque todos pecamos. La Biblia dice, no hay justo ni uno, todos, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, y la paga del pecado es muerte.
Entonces Dios estableció en medio del desierto, cuando andaba el pueblo de Israel, un sustituto. Bueno, ok, que muera un corderito, un becerro, un carnero, en sustitución de los pecados del pueblo. Entonces ahí va todo el pueblo a ofrecer sacrificios para perdón de sus pecados. Incluso el sumo sacerdote, la máxima autoridad religiosa, tenía que presentar primero sacrificio por sus propios pecados y después sacrificio por los pecados del pueblo. ¿Y quién era sacrificado? Pues un inocente. ¿Qué tenían que ver los pobres carneros, corderos, eh, en los pecados del pueblo? Pero había derramamiento de sangre inocente. Entonces, cuando Jesús dice, conviene que cumplamos toda justicia, es que todo el pecado del mundo Él lo cargó sobre sí. Él se echó encima la culpa de todos nosotros. La deuda era nuestra, pero Él quiso pagarla. Él, con su propia sangre, quiso cumplir la ley. O sea, Dios derramó todo el peso de la ley sobre su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Entonces, Jesús aquí está actuando como cualquier pecador, como cualquier ser humano pecador que necesita bautizarse para remisión de pecados, porque se está echando encima todo el pecado del mundo. Aquí, 2 Corintios, Pablo le dice a los corintios, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, dice esta versión. Otras versiones dice lo hizo sacrificio por el pecado o literalmente lo hizo pecado. Pero una forma más fácil de entenderlo es como lo traduce la Nueva Versión Internacional, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Dios derramó todo el peso de la ley sobre su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que en él recibiéramos la justicia de Dios. O sea, pagó nuestra deuda. Y con eso cumplió con la ley y se hizo justicia. En Isaías 42:1, el profeta, pues obviamente inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de Jesús y dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Cuando hablamos o cuando los evangelios relatan el ministerio de Jesús y su bautismo, relata que el Espíritu Santo descendió como paloma. Ese no necesariamente era forma de paloma, a lo mejor fue algún tipo de resplandor o algo así que se dio, pero era la presencia misma de Dios y una voz se escuchó que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia o contentamiento. Y entonces es lo que Isaías está diciendo aquí. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. La justicia de Dios es muy diferente a la nuestra. Imagínense ustedes un juez que tiene ante sí un reo que ha cometido un crimen y el juez dice, bueno, vamos a hacer justicia, yo voy a pagar por el crimen de ese reo. O sea, no tiene sentido, nadie lo haría. Y sobre todo, nosotros pecadores no podemos sustituir a otro pecador porque tenemos pecado. Tenía que ser alguien inocente, alguien que no hubiera cometido pecado. Jesús, que no cometió pecado, Jesús totalmente inocente, recibe todo el peso de la ley. Toda la ira de Dios contra el pecado, pues recae sobre él mismo, sobre su Hijo Jesucristo, para que nosotros pudiéramos recibir perdón. Este es lo que a mí más me hace sentido en cuanto a el porqué de Jesús se bautizó si él no había cometido pecado ni tenía que arrepentirse. Bueno, una vez que Jesús se bautiza, entramos al tema de la tentación. Y aquí vemos lo que Lucas dice,
mencionamos, según recuerdo, la semana pasada que Lucas pues es un escritor gentil, es un escritor, es como un periodista o un historiador que él compiló información que recibió directamente de las fuentes, probablemente pues entrevistó a mucha gente que fueron testigos directos de Jesús, a los discípulos. Definitivamente entrevistó a María, tuvo que preguntarle a María todas esas cosas, porque los detalles que él da en cuanto al nacimiento de Jesús son muy precisos, muy exactos, como cualquier investigador. Él da muchos datos, él da que gobernaba Tiberio, que estaba Pilatos, que habla de Arquelao, o sea, habla de los gobernadores o cómo estaba dividido el gobierno. Habían, bueno, no vamos a entrar en detalle de la división que tenía los romanos en cuanto a tetrarcas, que eran los que tenían 4 provincias a su cargo. En algunos casos tenían más, ¿verdad? Pero les llamaban tetrarcas. Y ahí menciona pues a varios, menciona a Herodes, a Antipas, menciona a Arquelao, menciona a Tiberio, para ubicarnos en el tiempo preciso, para dejar constancia histórica de cuándo fue que sucedieron todas esas cosas y podamos ver la veracidad de lo que él está diciendo. Entonces, el Evangelio de Lucas es un poquito diferente a los demás por todo eso. Él era un investigador, él era un médico y como médico investigador, pues muy preciso en los detalles que da de las cosas. Entonces Lucas dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto, por ejemplo, lo tuvo que haber contado, o sea, ninguno de los discípulos estaba ahí presente, Lucas menos. Entonces, él tuvo que haber recibido esa información, probablemente de María, porque Jesús, esto, ¿a quién se lo contó? Pues lo más probable es que se lo haya ido a contar a su mamá. A lo mejor lo compartió también con los discípulos, o la misma María, pues lo contó a los discípulos. Eh, a mí me da esa idea porque por ejemplo, mi hijo, cuando tiene alguna situación especial en su trabajo o en la calle, le pasa algo en el tráfico o incluso con la novia, pues él viene y se lo cuenta a mi esposa. A mí no me cuenta mucho, no sé por qué, tal vez porque lo critico o porque le voy a decir algo, pero a mi esposa él le cuenta y él desde pequeño ha sido muy expresivo, él usa mucho el lenguaje corporal y se emociona y habla recio. Yo creo que hasta los vecinos saben que se escuchan lo que él está contando porque lo cuenta con pasión. Yo me imagino a Jesús así, contándole a su mamá. Me encontré con Satanás en el desierto y me quería hacer caer y me puso tentación y estaba ahí. Entonces María, como vimos la semana pasada, guardaba todas las cosas en su corazón, todo lo que Jesús hacía, decía, su infancia, su niñez, ella la guardaba en su corazón. Y pues es muy probable que ella haya abierto esta información a un investigador como Lucas. Entonces, volviendo al tema, dice, ahí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. Y entonces viene Satanás y le dice, si eres el Hijo de Dios, ordena esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, sobre estos reinos y todo su esplendor, te voy a dar autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a él. Bueno, analicemos las tentaciones de Satanás. Y una cosa que podríamos analizar es, ¿por qué? ¿Cuál es la intención de Satanás al poner esta tentación a Jesús? Bueno, vamos al huerto del Edén. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Ahí Satanás llega con el hombre y le dice,
ustedes pueden ser como dioses. Son hombres, pero pueden llegar a ser como dioses. Ese es el engaño con el que Satanás hace caer al primer hombre y a la primera mujer, a Adán y Eva. A Jesús se le llama el postrer Adán, el segundo Adán que vino de alguna manera a hallar una solución para la falla de Adán, para el pecado del hombre. Ahora, Satanás le está diciendo a Jesús, bueno, vemos si eres realmente hombre, si puedes ser realmente hombre o si eres realmente Dios, o si eres un hombre que va a depender de Dios. Ese es el reto que Satanás le está haciendo. Hay algunos comentaristas que dicen que probablemente como Satanás no conocía el proceso ese de la encarnación, pues no reconoció a Jesús. Lutero incluso iba un poquito más allá. Lutero decía que Jesús había actuado con tanta humildad y se había asociado tanto con los pecadores que Satanás no lo reconoció. Yo no creo eso, porque vamos a ver más adelante en otro estudio que los mismos demonios reconocían a Jesús. Entonces, es poco probable, pero lo que Satanás le está proponiendo a Jesús es como que un camino fácil para resolver los problemas del mundo. Porque pongámonos a pensar cuáles son los grandes problemas de la humanidad. Pues el hambre, la pobreza, la miseria. Entonces, lo primero que le dice, dile, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Yo no conozco Israel, espero poder conocer antes de que el Señor me lleve a su presencia, es uno de mis sueños, pero dicen que el desierto es muy pedregoso y que las piedras son en forma de pan. Entonces, Jesús hubiera podido resolver el problema del hambre de la humanidad convirtiendo todas las piedras en pan. ¿Podía hacerlo? Por supuesto que podía. Dios alimentó durante 40 años en el desierto a más de 1 millón de personas con el maná. El maná cesó cuando entraron a la tierra prometida, pero durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto, Dios los alimentó. Más adelante vamos a ver que Jesús en una oportunidad alimenta 5,000 personas con unos cuantos panes, después alimenta 4,000. O sea, él podía, él lo hizo. De hecho, lo hizo posteriormente, convirtió el agua en vino. Pero obviamente no lo hizo a solicitud de Satanás porque él no quería el camino fácil. En realidad, lo que Satanás le está pidiendo, pues podría decirse que no es del todo mal. Bueno, convierte las piedras en pan y elimina el hambre de la humanidad. En el lugar alto le dice, yo tengo todos esos reinos y te los doy. Entonces, ya, te corona rey de un solo. No necesitas tanto trámite, ya vas a ser rey de las naciones, rey de reyes y señor de señores. Pero ¿cuál era la condición? Adorar a Satanás. Lo de convertir en pan, Jesús lo pudo usar para su propósito, para coronarse rey. Vemos en nuestro país, estamos en proceso de elecciones y los candidatos a la presidencia, pues una de las estrategias que usan es repartir láminas o repartir comida, ¿verdad? Bolsas solidarias ahí a toda la población para que voten por ellos. Los romanos usaban este procedimiento, esa no es creatividad nueva de los candidatos, sino los romanos repartían pan a la población para hacerle publicidad al César. Entonces, Jesús pudo haber hecho lo mismo, pero él se resistió, él no quiso. Y Satanás de alguna manera estaba como que simplificando el proceso, porque le estaba diciendo que creara pan sin todo el proceso que tiene el pan. Sabemos que para
para que un pan llegue a nuestra mesa, pues hay que sembrar primero el trigo, cosecharlo, procesarlo, cocinarlo, hasta formar el pan. Le ahorraba todo el camino para llegar a ser rey. Y por otro lado, pues también haz un milagro aquí, tírate de, de, de lo más alto del templo para ver si se cumple lo que dicen las escrituras, ¿verdad? Porque ahí en las escrituras dice que a sus ángeles mandará para que te guarden y para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, miremos si es verdad. Esas mismas tentaciones, Satanás las usa hoy en día, no es muy creativo. Sigue usando lo mismo y sigue engañando con lo mismo. Estamos en una época de lo rápido, de lo inmediato, de la autogratificación instantánea, todo lo queremos ya, todo es para allá. La comida rápida, las soluciones rápidas a todo, el noviazgo rápido, el sexo rápido, el matrimonio, todo es, eh, lo- nos hemos vuelto muy impacientes, estamos acostumbrados a todo al momento. Me acuerdo aquí en Guatemala, durante una época, surgió un restaurante que se llamaba Fuego Lento, que lo que querían decirle a la gente es que pues la comida se cocinaba lenta porque querían hacerlo bien, no querían hacerlo rápido. Entonces, pues, la carne iba ahí en un proceso lento para asarse y entonces eso de alguna manera conservaba mayor su sabor y su calidad. No funcionó. No funcionó porque la gente es impaciente, no le gusta esperar, quieren todo ya. Entonces, Satanás está dando la fórmula para que pues, la cosa sea así, ¿verdad? Le convierte las piedras en pan y ya nos olvidamos de todo el proceso que requiere hacer el pan. Yo te doy todos los reinos de la tierra, entonces te corona rey ya y pues, el resto de tu ministerio se resuelve ahí. Y entonces a veces caemos en esa trampa, en esa tentación de lo urgente, de quererlo todo instantáneo, de quererlo todo fácil. Como decíamos, de la autogratificación en el posmodernismo, en la época posmoderna, pues el mensaje es, vive tu vida, disfruta, tranquilo, no pasa nada. Si lo disfrutas y te produce placer, está bien. Y ya, ¿verdad? No tienes que esperar a mañana, es hoy, vive el hoy porque mañana no se sabe. Pero Jesús, utilizando las escrituras, porque también Satanás está utilizando las escrituras y muchas veces, como hemos estudiado en otros estudios, en otros libros, hay falsos profetas que pues, nos predican cosas tergiversadas. Y el problema de los falsos profetas es que mezclan la verdad con mentiras. Entonces, hay una parte de verdad en lo que dicen, pero mal empleada, y es lo que Satanás está haciendo. Sí, claro que la escritura decía que a sus ángeles mandará para que te guarden. Eh, y entonces Jesús le contesta con la escritura y le dice, escrito está también, no, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces, la enseñanza de esto, mis hermanos, es que, pues obviamente, no debemos estar atentos a los engaños del enemigo. Debemos estar atentos a lo que el Señor hizo, poder imitarlo, porque como dije, pues en apariencia no es malo lo que le está pidiendo. Estas cosas se esperaba que un Mesías las hiciera, y de hecho Jesús las hizo. Como mencioné, convirtió el agua en vino y multiplicó los panes y los peces. También cuando lo querían despeñar, que lo iban a matar, atravesó la gente y salió.
él sí podía mandar una legión de ángeles para que lo protegieran y lo guardaran, pero él no buscó el camino fácil. Él tenía un plan, tenía un propósito. Su propósito no era venir con pompa, como hemos visto, venir como todos lo esperaban, con toda la majestuosidad de un rey, sino él, pues como dice Pablo a los Filipenses, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se quitó sus vestiduras de rey, de rey de reyes, de Dios, y tomó forma de siervo, dice, y siendo en forma de siervo, se humilló hasta a lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la peor muerte que podía tener un ser humano. Dios la descargó sobre Jesucristo, sobre su Hijo Jesucristo. Jesucristo se despojó y en obediencia, cumpliendo su misión, cumpliendo lo que eh, su padre le había ordenado, pues fue a la cruz del Calvario. Por esa razón, por su obediencia, dice Pablo, por lo tanto, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese era su ministerio. Eso era lo que él quería hacer. Eso era lo que él tenía que hacer. Eso era su misión. Él No, eh, no, no tiene carga en la Alejandra. Sí, sí, la carga. Como estoy mañana me llevo a la otra. Y le echaron gasolina. tenemos un micrófono abierto, hermanos. Bueno, entonces, volviendo a nuestro pasaje, perdón, me brinqué. ¿Cuál es cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón por la que Jesús se detenga, se domine, se resista a todas estas tentaciones? Bueno, primero nos está enseñando que pues nosotros debemos resistir a la tentación. Nosotros debemos de no ceder, porque estas tentaciones siguen vigentes hoy. ¿Cuál es lo que le llama la atención al hombre y por qué pues muchos se apartan? Pues por las riquezas, por la fama, por la fortuna, por eh, la, la desobediencia a las escrituras, o muchas veces por la ignorancia. Y por eso es importante conocer las escrituras, para que no nos engañen con parte de verdad y parte de mentira. Eh, Son cosas muy atractivas. Lo que Satanás propone siempre es atractivo. Debemos conocer eso. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera sucumbido a las tentaciones de Satanás? Pues obviamente no hubiera podido realizar su ministerio. Hay quienes dicen que, bueno, Jesús fracasó porque quería liberar al pueblo de Israel del imperio romano, y al final lo apresaron y lo crucificaron. Pero eso no era el objetivo de Jesús. Cuando él inició su ministerio, él abrió el libro del profeta Isaías en la sinagoga, ustedes se recuerdan, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a dar buenas nuevas, a liberar a los cautivos, dice, a dar vista a los ciegos, a anunciar el año agradable del Señor.
¿a qué se refería con liberar a los cautivos? Pues no era sacar a las personas de la cárcel, porque su mismo primo, Juan el Bautista, fue apresado y él no lo liberó. Porque él estaba hablando del pecado. Él estaba hablando de liberar de las adicciones, a liberar de la esclavitud del pecado, a dar vista a los ciegos. Y por supuesto que sanó a más de un ciego, le dio la vista, pero sobre todo lo que quería era que los ojos de la humanidad se abrieran. La tentación en el desierto refleja como que los dos estilos tanto de Satanás como de Dios. Satanás es coercitivo. Él quiere obligar a hacer las cosas. Él quiere que las cosas se hagan por la fuerza. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Gobierna, haz sobre todo. Yo te voy a dar todos los reinos del mundo. Satanás busca fidelidad a base de presión. Y la naturaleza del hombre es así. ¿Por qué son las guerras? ¿Por qué los gobernantes, como Jesús dijo, abusan o se enseñorean de las naciones? Porque esa es la técnica de Satanás. Sin embargo, el Hijo del Hombre no va a ser así. El que quiera ser el mayor entre ustedes tiene que ser el servidor. Y dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vemos dos cosas diferentes, una por presión y la otra por libertad. Jesucristo nos hace libres. He venido a dar libertad a los cautivos. Él nos da libertad. Él nos ha dado nuestro libre albedrío. Creo que demasiada libertad, porque hemos abusado de esa libertad. Porque esa libertad nos permite rechazarlo, porque esa libertad nos permite matarnos entre nosotros mismos. Mucha gente dice, ¿por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite el hambre? ¿Por qué Dios permite las pandemias? Pero es que ese es producto del pecado. No es que se le hayan pasado las pandemias a Dios, no se dio cuenta y de repente, pues, se le pasó esa pandemia o esa guerra o ese conflicto. Pero no, las guerras son por la ambición de los hombres, por los malos deseos del corazón, por la necedad del hombre de querer definir lo bueno y lo malo cuando Dios lo tiene definido en su palabra. Ese es el problema, por eso son los problemas de la humanidad. ¿Podría Dios quitarlos de un solo? Por supuesto que sí, pero Él respeta la libertad que nos ha dado. Tanto la respeta que dejó que lo escupieran, que lo humillaran, que se burlaran de Él, que lo crucificaran. Y Él sigue respetando nuestras decisiones, para bien o para mal. Entonces, Él no busca las soluciones fáciles. Él se detiene porque Él quiere una devoción normal, no la obediencia al Señor, el amor al Señor, no viene de arriba para abajo, no es impuesto. Eso tiene que salir de nuestros corazones, es de abajo para arriba, es nosotros que tenemos que amar al Señor y obedecerle, no por la fuerza, no por imposición, sino porque le amamos. Él pudo imponer su reino, por supuesto que sí. De hecho, en su segunda venida, Él va a venir con poder y gloria a establecer su reino. Él pudo derrotar a Satanás y eliminarlo de una vez ahí, en la tentación en el desierto, pero Él no lo hizo, porque Él quiere nuestro corazón, Él quiere nuestro amor, pero espontáneo. El amor no se puede imponer. Los hombres aquí presentes, cuando conquistamos a nuestra esposa, cuando nos hicimos novios, pues debe haber tenido muchos pretendientes. No les platico de la mía porque por ahí estoy yendo, pero obviamente habían más candidatos, probablemente gente con mejores recursos económicos que nosotros o con algunas otras características, pero
no podíamos imponerle que nos amara. Teníamos que ganarnos ese amor. Tuvimos que hacer muchas cosas para ganarnos el amor de nuestra novia para que después se convirtiera en nuestra esposa. Muchas veces ya cuando estamos casados hacemos lo contrario, pero cuando estamos en la conquista, ¿verdad? Pues tratamos de ganarnos su amor. No podemos imponerlo o que nos ame a la fuerza. Lo mismo hace el Señor. Él quiere ganarse nuestro amor. Él ya nos ha dado todos los elementos para que le amemos. Él dio su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. No para salvarnos a la fuerza, sino simplemente para ganarse nuestro amor. Pero lo seguimos rechazando. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y no le siguen recibiendo. Y hay mucha gente que decide no obedecerle, que decide no servirle, que decide no creer en él. No es que no crean, es que deciden no creer. Y deciden no creer porque no quieren abandonar la vida que tienen. Hay un pastor que conozco que dice que en nuestro medio, por lo menos en Latinoamérica, no hay ateos puros, que la mayoría de ateos son ateos por la gracia de Dios, porque saben de Dios, han oído de Dios, pero no le obedecen ni le siguen porque no les conviene, porque no quieren dejar la vida que llevan. Hay lugares en donde sí hay auténticos puros porque nunca han oído, digo ateos auténticos porque nunca han oído hablar de Jesús. Hay lugares en donde es más famosa la Pepsi-Cola y la Coca-Cola que Jesús. Pero nosotros tenemos la libertad de rechazar a Jesús o de aceptarlo. Por eso Él vino con tanta humildad, con tanta sencillez. Hablábamos en la primera sesión de cómo era Jesús, cómo nos imaginamos a Jesús. Y muchas veces las imágenes que vemos de Jesús o las representaciones de Jesús o las películas de Hollywood nos proyectan o incluso lo que oímos en la iglesia nos hace pensar en un Jesús como muy serio, como muy tajante, como alguien que infunde más miedo que respeto. Pero la imagen de los evangelios, lo que nos relata los evangelios es totalmente diferente. Vemos un Jesús carismático, un Jesús alegre, para que la gente pasara 3 días sin comer por oírlo. Es que uno debe haber estado ahí divirtiéndose, oyendo, muriéndose de la risa de las cosas que decía, de las anécdotas que contaba, y poniéndole mucha atención. Era tan simpático Jesús que lo primero que hace al escoger a sus discípulos es ponerle apodos. A Pedro de una vez le puso piedra, eso es lo que significa Petros. No sé por qué, tal vez era muy rudo o rústico o tal vez muy fornido. Vos te vas a llamar piedra, no te vas a llamar Pedro, le dijo, por eso se le conoce como Simón Pedro, pero realmente significa Simón Piedra, como aquel artista que le dicen la roca, ¿verdad? Igual, no es su nombre, pero así lo conocen como la roca, porque es así todo fornido. A Jacobo y Juan, de una vez les puse los Boanerges, los hijos del trueno. Entonces alguien que tiene el ingenio para ponerle apodos a sus seguidores, a sus discípulos, tiene que ser alguien simpático, alguien alegre. Un líder totalmente carismático y un líder que no buscaba su fama, como la mayoría de los líderes, y lamentablemente como muchos predicadores. Él muchas veces le decía a la gente, no cuente, no digas. Y también tenía la sencillez de no echarse el mérito él de lo que hacía, sino dárselos a los demás. Aquella mujer le dice, tu fe te ha salvado. No, ni siquiera le dice, fui yo, ¿verdad? Él obviamente había sido el poder de Jesús, pero le dice, no fui yo, fue tu fe, por tu fe sanaste. A este discípulo, ¿cómo se llama? Lo vimos la semana pasada, se me fue el nombre, pero
le dice, he aquí un Israel en el cual no hay engaño. Tú eres una persona auténtica, le dice. Tenía esa habilidad de poder ver en los demás cosas que a lo mejor los demás no veían. Los marginados, los enfermos, los rechazados por la sociedad se sentían cómodos con él. Los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, le decían glotón y bebedor de vino. ¿Por qué? Porque él compartía con los pecadores y él disfrutaba, le invitaban a comer, ahí iba, le encantaba ir a comer a cualquier lado. Aquella mujer pecadora, que va y derrama un perfume sobre sus pies y lo lava con sus lágrimas, le dice, lo que tú has hecho va a quedar en la historia para siempre. Le daba el mérito a las otras personas, no se echaba el mérito él. Me acuerdo una vez un pastor que estaba dando una charla, creo que era sobre la obediencia de los padres a los hijos. En determinado momento dicen, fíjense que, por ejemplo, yo, siendo el apostolazo que soy, yo todavía obedezco a mis padres. Entonces, muy humilde él, ¿verdad? O sea, obedecía a sus padres, pero era un apostolazo. En Jesús no vemos eso. En Jesús vemos servicio, lo vemos lavándole los pies a sus discípulos. Él era el maestro y él les dice, yo soy su maestro y sin embargo les he lavado los pies. Entonces yo quiero que ustedes hagan lo mismo también. Vemos eso en la humildad de Jesús y sobre todo las enseñanzas que tenemos para el día de hoy. Podríamos seguir hablando de Jesús, de todas sus características, de todo lo que él hizo, pero no, ya no tenemos tiempo. Vamos a usar otras reuniones para esto, pero tal vez como conclusión a lo que vimos hoy es, primero, él tenía que demostrar que era un humano completo, que vivir como ser humano, cargar con el pecado de todos nosotros, por eso se bautizó, por eso fue a la cruz del Calvario, para poder con su sangre limpiarnos de pecado. Cuando estaba en la cruz, ¿qué le decían a Jesús? Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Pero él no podía salvarse a sí mismo. ¿Por qué no podía salvarse a sí mismo? Porque él estaba ahí para salvarnos a nosotros. Si él se salva a sí mismo, nos condenamos todos. Y ese no era su plan. El plan de Jesús era salvarnos a nosotros, dar su vida por nosotros. Por supuesto que podía bajarse de la cruz, por supuesto que podía venir una legión de ángeles a quitarlo, pero él no podía, no quiso. Él provocó su muerte, él provocaba a los fariseos, a los escribas, los pokeaba, como decimos, porque el objetivo al final de cuentas era morir en la cruz del Calvario. Pero entonces, primero, que nos quede claro que el propósito de Jesús es un propósito de amor y de redención y de salvación por cada uno de nosotros. La otra cosa que tenemos que tener claro es que Él no va a obligar a ninguno de nosotros. Él nos ha demostrado su amor, nos demuestra su amor constantemente, pero quiere nuestra fidelidad desde adentro. Muchas veces le pidieron milagros y Él no los hizo. Él podía hacer cualquier tipo de milagros, pero Él hizo los milagros que Él consideró que eran importantes para la gente sincera, para la gente que creía, la gente que tenía fe. Otros le pedían pruebas y él dijo, esta generación adúltera me pide pruebas, pero no les voy a dar pruebas, porque no es que tengamos que venir a Jesús solo porque Él nos haga un milagro, que porque él nos sane, porque Él nos saque de la pobreza, porque Él nos resuelva los problemas. No es eso lo que Él quiere. El mismo Pablo
Decía, yo he pedido al Señor que me quite este aguijón y lo que el Señor me contesta, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, Dios no quiere corazones interesados, que estén con Él por tener una vida fácil. Dios no ofrece nada atractivo, Jesucristo no ofrece nada atractivo. Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué atractivo hay en eso? Hay quienes dicen que los pastores o los predicadores manipulan a la gente y manipulan las emociones para que vengan a Jesús. Y a lo mejor, sí, a lo mejor algunos predicadores cometen ese error, pero el mensaje de Jesús no es ese. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, síganme. Eso es lo que el Señor decía, eso es lo que la Escritura dice. Eh, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quién quiere llorar? ¿Quién quiere estar triste? ¿Quién quiere cargar una cruz? O sea, Jesús no manipula, Dios no manipula a nadie. Él quiere nuestro amor. Ah, aquí hay algo que dice George MacDonald. Dice, en lugar de aplastar el poder del mal con su fuerza divina, en lugar de imponer la justicia y de destruir a los injustos, en lugar de establecer la paz mediante el gobierno de un príncipe perfecto, en lugar de juntar a los hijos de Jerusalén bajo sus alas, hicieran o no, para salvaguardarlos de los horrores que angustiaban a su alma profética, dejó que el mal hiciera su labor mientras pudiera. Se contentó con los caminos lentos y desalentadores de ayudar en lo esencial, hacer buenos a los hombres, arrojar y no simplemente controlar a Satanás. Amar la justicia y hacer que crezca, no desquitarse. Resistió todos los impulsos de actuar más rápidamente para conseguir un bien menor. Ese es Jesús. Ese es Dios. Él nos da libertad. Para bien o para mal, Él nos deja decidir. Yo muchas veces personalmente le he tenido que pedir al Señor, Señor, ayúdame con esto aún en contra de mi voluntad. No es lo que yo quiero, pero es lo que yo necesito. Entonces, pasa por encima de mi libre albedrío, le digo yo, encima de lo que yo quiero, porque a veces hay cosas que no queremos soltar o que no queremos dejar. Y necesitamos la mano poderosa de Él. Pero Él respeta nuestras decisiones. Él nos ama, él quiere, por supuesto que quiere nuestra obediencia, nuestro amor, nuestra devoción, pero nunca la va a imponer. Él va a respetar lo que nosotros decidamos. Entonces, pues esas son las enseñanzas. Tenemos mucho que hablar y yo hablo mucho también, ya me pasé, pero tenemos otras lecciones en las que vamos a poder reflexionar. La semana entrante no se la pierdan, vamos a hablar de la elección de sus discípulos, vamos a hablar de ese proceso emocionante y esa clase de la semana entrante a mí en lo particular me gusta mucho porque incluso voy a usar algunos videos para que tengamos una mejor idea de cómo fue ese proceso y yo estoy seguro que nos va a gustar, pero sobre todo que nos va a bendecir. Muy bien, lo dejamos aquí entonces. No sé si tienen alguna pregunta, comentario.